Hola, muy buenos días. Os habla Elizabeth Clark, Lizzy para los amigos, y os damos una bienvenida muy cálida a este primer episodio de Preguntando en Voz Alta, junto con Andy Wickham, director de Fundación RZ. Bienvenido, Andy. Gracias, un placer estar aquí. Y Gerson Mercadal, conferenciante de Fundación RZ. Bienvenido, Gerson. Buenos días, Lizzy. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación RZ. En este podcast queremos hablar y formular en voz alta las preguntas que rondan por nuestra cabeza, temas como el propósito de la vida, la ciencia, Dios, nuestra identidad. Pero ¿nos seguimos haciendo las grandes preguntas de la vida? ¿Hay lugar para la fe en el siglo XXI? Muy buena pregunta, Lizzy. Y creo que es muy importante hacerla porque sería muy fácil pensar que esto de fe es una cajita, le podemos marcar no y nos olvidamos. Y en un minuto hablaremos de qué es la fe, porque es importante, ¿no?, definirlo. Pero antes que eso, creo que es importante darnos cuenta de que todos tenemos una imagen de cómo es la realidad, todos tenemos una visión de cómo es el mundo, una cosmovisión, si le quieres llamar así. Es decir, todos vivimos como si existe una manera de cómo es la realidad. Todos vivimos como si lo sepamos o no, conscientemente o inconscientemente, estas grandes preguntas pues tienen una respuesta, ¿no? Si yo, por ejemplo, miro la portada del periódico El País en el día de hoy y lo estoy haciendo en directo, vemos noticias, por ejemplo, en primer lugar de los refugiados, niños en particular, y ahí hay una gran pregunta del valor de la vida humana y de cómo tenemos que tratar a otras personas. Veo noticias de política, de corrupción, ¿no?, de integridad en la vida diaria y también en la vida pública. Veo noticias del cambio climático, otra de las grandes, qué valor tiene el planeta y por qué. Eso es lo importante, ¿no?, la pregunta que nos da el fundamento para hablar de esto. Preguntas de privacidad, de libertad, vemos de protestas en Colombia, en Chile, en tantos lugares del planeta, de los derechos de los animales. Todas estas noticias encajan dentro de nuestra cosmovisión, es decir, una vez más, de nuestra imagen de cómo es la realidad, de la historia que explica nuestra realidad. Entonces, por tanto, lo sepamos o no, enfatizo y repito, lo sepamos o no, todos tenemos que vivir como si hubiera respuestas a estas preguntas. A veces nos acomodamos pensando en agnosticismo. Yo soy agnóstico, pero en la práctica creo que no funciona. Dice el famoso escritor Krish Kandaya, dice: filosóficamente hablando, uno puede ser agnóstico, pero en la práctica todos vivimos comprometidos con algo. Entonces yo creo que la pregunta importante con la que quiero dejaros es esto. ¿Has pensado bien cuáles son las respuestas a estas grandes preguntas de la vida? Es curioso que menciones esto de estar comprometidos con una cosmovisión, ¿no? Porque normalmente hablamos de la gente de fe, ¿no?, de la gente que tiene fe como una especie de grupo especial que es capaz de ir en contra de la corriente o de lo que la ciencia o la realidad nos dice, ¿no? En realidad, la gente que va en contra de la realidad están en manicomios, ¿no? Los llamamos locos, no. La fe no es algo que solo pertenece a un grupo especial o que solo ejercen unos pocos. Creo que todos ejercemos la fe, que toda cosmovisión requiere fe. Creo que requiere fe creer en el cristianismo, requiere fe creer en el ateísmo, todo requiere fe. Es más, la fe, al menos tal y como la describe la Biblia, tiene que ver con confianza, con fiarse, es la misma palabra, la raíz, tanto en griego como en latín. Y la fe la usamos todos los días. Usas la fe cuando te subes a un autobús, te fías del conductor, de que no vaya borracho o de que las ruedas las haya revisado. Te fías cada vez que compras en Amazon, en una transacción económica donde depositas tu dinero en un sitio y esperas que se te entregue un producto. Cada vez que pones dinero en el banco, cada vez que empiezas una relación sentimental, pones tu vida, tu tiempo, tus años en manos de otra persona, ¿no? Nos fiamos unos de otros continuamente. Es más, la fe es el pegamento que une todo en este mundo.
Y curiosamente, cuando hablamos de las grandes preguntas de la vida, todas las cosmovisiones requieren fe y insisto, el ateísmo, por ejemplo, creo sinceramente que hace falta mucha más fe creer que el universo viene de la nada, que la materia precede a la inteligencia y a la consciencia, que al revés. El hecho, por ejemplo, de que nos creamos que el cerebro tiene todas nuestras respuestas, que es un instrumento útil que podemos utilizar. La filósofa atea Patricia Churchland lo dice de esta forma. Dice, el sistema nervioso permite al organismo sobrevivir en estas 4 cosas: alimentarse, pelear, huir y reproducirse. La verdad, sea lo que sea, definitivamente viene después de todas estas cosas, ¿no? Es decir, nuestro propio cerebro, desde el punto de vista naturalista, tenemos razones para no fiarnos de él, porque no está diseñado para buscar la verdad, al menos en primer lugar, ¿no? ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué estamos aquí? Todo tipo de preguntas que requieren mucha fe, creer que vienen de la nada. Por tanto, creo que es importante que reconozcamos que todos estamos en el mismo barco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todos tenemos que ejercer la fe a la hora de levantarnos cada día y decidir cuál es la verdadera historia que define la realidad, cuál es la cosmovisión que de verdad explica quién soy, cuál es el problema del mundo, cuál es la solución, cuál es el destino, cuál es nuestro propósito, y etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes preguntas de la vida. Entonces, simplemente creo que habéis dado ejemplos, ¿no? Pero puede ser útil ejemplificar un poco más qué queremos decir cuando hablamos de estas grandes preguntas, para que nuestros oyentes no se piensan que hablamos de algo abstracto. Lisi, tú has dado ejemplos, ¿no? Ejemplos de identidad, de si hay un Dios, del ser humano, del propósito. Andy, has mencionado algunos. Preguntas de dónde venimos, cuál es el origen, ¿no? Cuando hablamos del ser humano, pues tienes que preguntarte de dónde vienes. ¿Es fruto de un accidente fortuito, de moléculas que se encuentran sin ningún tipo de mano detrás, o hay algo más? Preguntas de propósito, de significado, de moralidad, ¿no? ¿Alguien puede decirme cómo tengo que vivir? ¿Por qué? ¿Y quién? E incluso preguntas de destino, ¿no? Y algo importante es darte cuenta de que la cosmovisión que tengas afecta a cómo vives. No es solo algo teórico. Esto que estamos hablando no es simplemente algo friki para gente que es muy inteligente. No. Tu manera de entender el mundo afecta a cómo vives. La manera en la que respondes a estas preguntas va a afectar a cómo reaccionas a las noticias, a las cosas. Va a afectar incluso a tus emociones y, en última instancia, me atrevo a decir que va a afectar tus decisiones. Y creo que ese es el caso. Por tanto, esto es algo muy importante. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Pues muy interesante lo que dices, Gerson, y sobre todo pensando en el ateísmo creciente en España, ¿no? Que por primera vez supera al religioso practicante. Estamos con un 29% frente a un 25%. Entonces, yo también tengo la pregunta, porque hay personas que directamente dicen: pues mira, me alegro por tu fe, pero yo no tengo preguntas de este tipo, yo no siento esta necesidad de Dios. ¿Vosotros también os encontráis con este tipo de reacción? Continuamente. La verdad es que en la mayoría de los eventos donde vamos a hablar por España, a veces fuera de España, sean jóvenes, sean adultos, sean empresarios, da igual el contexto, en la universidad, siempre te encuentras con personas que dicen: mira, yo me alegro por ti, pero a mí no me hace falta este Dios, ¿no? Este papá cósmico en el cielo que te ayuda a dormir por la noche, ¿no? Como mucha gente entiende la fe, ¿no? Como una especie de muleta psicológica, ¿no? Hombre, hay diferentes cosas que podríamos decir, ¿no? Da para mucho. Quizás en primer lugar yo diría que no se trata necesariamente de cómo te sientes, si algo te hace sentir feliz o no. Lo que importa de verdad es cuál es la verdad. Ortega y Gasset decía: la verdad es lo único esencialmente que necesita el ser humano, es nuestra necesidad incondicional, ¿no? Y que no podemos vivir sin la verdad. Es decir, tú puedes estar muriéndote de cáncer terminal y sentirte muy feliz y decir: yo no necesito un doctor, me diagnostico a mí mismo y la verdad es que yo estoy contento y no necesito nada.
pero te quedan 2 días, ¿no? O sea, podemos vivir un poco como el avestruz, ¿no? Con la cabeza debajo de la tierra diciendo, no necesito Dios, no necesito responder a estas preguntas, aunque como ha dicho Gerson, creo que las respondemos todo el rato. Lo curioso, me atrevería a decir que aunque tú no busques estas preguntas te persiguen a ti y nos persiguen desde que somos pequeños. Yo tengo tres hijos y creo que cualquiera que es padre enseguida se da cuenta de que los niños son increíbles filósofos, ¿no? Un día te están diciendo Gugu Tata, al día siguiente te están haciendo preguntas epistemológicas de cómo distingo entre lo que sueño y la verdad, entre ilusión y verdad, cómo sé que sé lo que sé, ¿no? Con 3 años incluso, ¿no? Estas preguntas definen cada día y las respondemos incluso de manera inconsciente, ¿no? Gerson daba algunos ejemplos, ¿no? La respondemos en el trabajo. ¿Es más importante el beneficio o la legalidad? La respondemos en nuestras relaciones. ¿Mi placer o mi compromiso con mi pareja? ¿O la mentira? Respondemos cuando nos levantamos por la mañana. ¿Por qué merece la pena vivir hoy? Estamos definiendo cuál es el propósito de mi vida cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Es decir, creo que no existe tal cosa como esto no va conmigo, ¿no? Va con todos. Creo que tienes razón. Muchas veces los niños son más espabilados y se dan cuenta de la importancia de estas preguntas y que no podemos permitirnos el lujo de simplemente enterrarlas, ¿no? Quizá algún día tenemos que invitar a algunos de ellos. Sería genial. ¿Sabes? Recuerdo ir a Zaragoza hace un par de años. Fui a la Universidad de Zaragoza. Nos estaban haciendo unas jornadas sobre cómo podemos hacer de la universidad un lugar mejor. Y nos invitaron pues, a dar una charla. Y recuerdo estar ahí con un stand, es decir, teníamos una mesa, estábamos hablando con los estudiantes, con la gente que estaba en el campus, invitándoles a hacer preguntas y a pensar sobre, en esa ocasión, el tema de Dios. ¿Qué le preguntarías a Dios si pudieras hacer una pregunta? Creo que es una pregunta muy legítima. Y se acercó un profesor de la universidad, junto con 2 personas que imagino también serían de la facultad, y me acerqué a él, a hablar con él, y cuando yo estaba en medio de mi saludo, mi frase, se empezó a reír sin siquiera mirarme a la cara y me dice, no, yo no soy religioso, no me hago preguntas. Un profesor de la universidad que me dice, no me hago preguntas. Perdona, si no te has hecho las preguntas, es que has aceptado las respuestas que te han dado los demás, lo sepas o no. Y de hecho me parece sintomático, ¿no? de lo que está ocurriendo quizá hoy en día en este mundo posverdad, en el que se nos quita el fundamento en el que hemos construido nuestra civilización, pero no se nos da nada a cambio. Fíjate, la universidad era el lugar donde nacían las ideas. Era el lugar donde el diálogo podía expresarse de la manera más libre. La universidad era el lugar donde nacían las ideas. Y me temo que hoy en día la universidad es el lugar donde mueren las ideas, donde no puedes hablar de casi nada, donde estamos intentando meter a la gente en burbujas para no tener que afrontar a preguntas incómodas, pero la realidad es que no puedes vivir así, ¿no? Lisi, tú nos preguntabas si nos encontramos con gente que no se hacen este tipo de preguntas, y está claro que tú puedes no hacerlas, pero como ya hemos dicho, al final vives de tal manera. Y lo que me gustaría añadir es que esto se vuelve muy importante en los momentos difíciles. Cuando tienes una situación difícil en tu vida, cuando tienes que tomar una decisión muy importante, ahí es cuando de verdad marca la diferencia. Y marca la diferencia si lo has pensado con anterioridad o no, o si lo estás pensando al momento. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, si pensamos en los últimos 12 meses de nuestra vida, podemos pensar en ejemplos de momentos en los que hemos tenido que tomar una decisión que, una vez más, lo sepas o no, se basa en tu cosmovisión, en la respuesta que les des a estas grandes preguntas de la vida. Y pensando en lo que dices, podemos darle la vuelta a la moneda y pensar que a veces son las personas religiosas que no tienen preguntas o que creen que tienen toda la verdad, ¿no? Yo pienso en este profesor y digo, ¿y qué pasa a la persona que dice, yo soy religiosa, yo conozco a Dios y yo no tengo preguntas? Entonces, ¿qué papel? Bueno, quizás primero
deben hacerse preguntas las personas que conocen a Dios y qué papel pueden tener en su vida esas preguntas. Genial, genial. Creo que tiene un papel fundamental en la vida de cualquier creyente el hacerse preguntas, porque al final hacer preguntas, como ya hemos dicho, es buscar la verdad. Si yo estoy cenando con alguien y quiero conocer a esa persona, lo mejor que puedo hacer es hacerle preguntas. Y si las religiones o las cosmovisiones todas están intentando encontrar la verdad, la mejor manera de hacerlo es hacer preguntas, claro que sí. Y nuestra experiencia, sin duda, es que las personas que tienen fe religiosa también tienen preguntas. Al final, mi experiencia fue la misma. Yo crecí yendo a la iglesia, pero nunca significó nada para mí hasta que fui capaz de hacer preguntas y encontrar respuestas. Así que yo creo que es fundamental. De hecho, animo a cualquier persona que nos esté escuchando, que se considere creyente, a que se haga preguntas. Creo que hay mucha libertad en hacer preguntas. A mí lo que me encanta de la fe cristiana es en todas las páginas de la Biblia vas a encontrar a un Dios que está continuamente invitándote a hacer preguntas, invitándote dice en una ocasión en el libro de Isaías, dice, ven, vamos juntos a razonar, ¿no? Es esta idea loca de Dios invitándote a razonar con Él, ¿no? Por un lado, interesante de cómo se razona con alguien que es omnisciente y que tiene una perspectiva temporal, etcétera, ¿no? ¿Cómo ocurriría eso? Pero a la vez un Dios que es personal y nos está invitando a conocerle, ¿no? Como decía Gerson, tú no puedes saber nada de mí si yo no te lo revelo. Y a través de las preguntas son esta herramienta que nos capacitan a ir desvelando quiénes somos, que en última instancia es lo que más importa en la vida, ¿no? Las relaciones, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios personal que quiere relacionarse y que a través de las preguntas que Él también nos hace a nosotros, muy curioso que la Biblia desde la primera página hasta el final es un Dios que está haciéndonos preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres que te haga? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay preguntas que no debemos hacer. ¿Qué pensáis? Creo que no hay preguntas que debemos preguntarlo todo. Es verdad que a veces la forma en la que hacemos preguntas puede ser ofensiva y quizás habría sido mejor no hacerla, ¿no? Pero si de verdad somos sinceros en nuestra búsqueda, creo que no deberíamos dejar ninguna pregunta sin hacer. Otra cosa es sin responder, otra cosa es que tengamos respuestas, pero por lo menos como buscadores de verdad que creo que somos el ser humano, es crucial hacer todo tipo de preguntas y que lamentablemente la censura y la imposición han estado muy ligadas en la historia del ser humano y aún más lamentablemente a veces a manos de las religiones o el cristianismo, donde se censura, donde se te dice no puedes preguntar o preguntar es dudar y es pecado, ¿no? O llámalo como quieras. Pero realmente no creo que eso vaya en línea con lo que Jesús mismo nos decía. Él nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad realmente tiene ese poder de liberarnos de unas cadenas de mentira, ¿no? No debemos escatimar en recursos en esa búsqueda de la verdad. Precisamente el fundador de la Fundación RZ, ¿no? Ravi Zacharias, él en la India, cuando intentó suicidarse de joven y se estaba recuperando, él tuvo un encuentro con Jesús y él se encontró con estas palabras. Y él dijo esta frase, dije, no escatimaré esfuerzos en mi búsqueda de la verdad. Y creo que eso es algo que debe ser clave. Que muchos cristianos viven quizás con el miedo de que no se debe preguntar, pero no es el ejemplo que nos dejó Jesús y desde luego no es el más sano. Has dicho algo muy interesante, has dicho no quiere decir que tengamos las respuestas. Entonces también otra pregunta que me hago es si hay lugar para el misterio dentro de la fe cristiana. ¿Vamos a tener todas las respuestas o no? ¿Qué pensáis de este tema? Bueno, creo que es importante empezar este primer episodio ya dando el aviso de que desde luego nosotros no tenemos las respuestas para todo. Desde luego que no es el caso.
Y no deberíamos esperar que fuera el caso, porque en la vida hay muchas cosas que no terminamos de entender. Hay muchas cosas de la vida cotidiana o de aspectos académicos que no entiendo, y en el cristianismo también hay cosas que son difíciles de entender. ¿Hay misterio en el cristianismo? Claro que sí. ¿Hay misterio en la Biblia? Claro que sí. Pero enfatizo, no debería sorprendernos y no debería asustarnos. Porque ¿qué tipo de vida estaríamos viviendo si ya lo entendiéramos todo? ¿Qué nos diría eso del universo, no? En Proverbios, en la Biblia, se nos dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria de los reyes es investigarlo. Es increíble, ¿verdad? Que Dios nos involucra en entender cómo es el universo que Él ha creado. Es algo muy emocionante. De alguna manera, el hecho de que no lo entendemos todo es un privilegio, porque nos pone en marcha en la búsqueda de esta verdad. Es una vida emocionante, no es una vida simplista. Así que el cristianismo, claro que deja espacio para el misterio y para la duda, porque no es una lista, no es un código moral, no es un libro de texto que nos diga cómo. No, es la historia de la realidad. Y por tanto, claro que va a haber cosas que no vamos a entender, pero eso no significa que no podamos seguir buscando descubrirlas. Creo que es súper importante lo que estás diciendo. Por un lado, está claro, ¿no? Que aquí lo decimos muchas veces en los eventos, invitamos a hacer todo tipo de preguntas, otra cosa es que tengamos las respuestas. Pero si reincidimos en esta idea de que como si la Biblia tiene la razón y el propósito del ser humano no es simplemente ser feliz o tener una vida cómoda o lo que quieras inventarte, si el propósito de la vida es conocer a Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas, es decir, el propósito de la existencia son las relaciones, entonces siempre va a haber misterio, porque en toda relación hay misterio, y mucho más con un Dios. Y además es emocionante, decías que la fe cristiana no es una lista de normas o de dogmas o cosas que te aprendes, lo metes en un cuadrado y ya lo tienes, ¿no? Creo que va mucho más allá, es mucho más interesante. Se trata de amar a Dios y ser amado por Dios. Esa relación va a transformar toda tu realidad. Significa que nunca nos vamos a aburrir en esta búsqueda de la verdad. Nunca vamos a llegar y decir, ya lo tengo, ya entiendo todo. Porque no somos Dios y nunca vamos a terminar de conocer a Dios ni los unos a los otros. Por lo tanto, siempre va a haber lugar para el misterio. Si analizamos la fe cristiana también nos habla de que Dios nos ha creado, de que no somos solo un accidente del universo, somos hijos e hijas amados por un Dios que quiere lo mejor para nosotros, que lamentablemente la hemos liado, nos hemos independizado de Él y eso ha causado pues una desconexión con Él, una desconexión con el verdadero amor, con la verdad y un largo etcétera, y no hay más que ver las noticias. Pero que Él ha querido poner una solución viniendo, haciéndose uno de nosotros como ser humano en la persona de Jesús y pagar por todos nuestros platos rotos en una cruz, ofreciéndonos perdón y una vida nueva y reconciliándonos para restaurar esa relación con Dios. Ahora, esto lo puedes entender de mil y una formas. Yo tengo que decir que hay mucho misterio en eso. ¿Qué significa de que Dios se hace hombre? Si Jesús realmente es Dios, ¿cómo es eso de que es totalmente humano, es totalmente Dios? ¿Cómo funciona esa salvación, ese perdón de que Él muere por mí en mi lugar en la cruz? ¿Cómo funciona ese intercambio? ¿Cómo funciona? Bueno, es que si realmente empezamos a tirar del hilo, ¿cómo entendemos la eternidad? ¿Cómo entendemos de que haya un Dios? ¿Qué hay más allá del universo? ¿Hacia dónde se expande? Cuando empezamos a hablar de los grandes temas, se nos escapa. Creo que es importante reconocer que estamos limitados, ¿no? Entonces siempre va a estar eso. Pero no es una invitación a no buscar y a quedarte satisfecho con conocer solo un poquito, ¿no? Creo que ninguno queremos vivir con un poco de la verdad. Todos queremos tener el máximo. Si de verdad nos va a liberar, todos queremos el máximo de libertad, ¿no? Y llegando ya al final de este primer episodio, ¿qué es lo que esperáis que sea este podcast? Preguntando en voz alta, ¿cuáles son las expectativas?
Creo que el nombre del podcast ya dice en parte lo que queremos hacer, ¿verdad? Hacer ese tipo de preguntas que no podemos escapar, que no podemos dejar atrás, ese tipo de preguntas obligadas que no podemos no hacer, pero además que muchas veces tenemos en el fondo de nosotros y no sabemos a quién hacerlas. Mi sensación cuando hablamos con gente en el mundo de los negocios, en la universidad, en institutos, en galerías de arte, es que en realidad la gente tiene preguntas. Esa es mi sensación, pero no saben dónde hacerlas, no tienen ese espacio, ¿no? Y nuestra posición no es, mira qué guay somos, venimos a responder. No. Queremos pensar juntos, hablar juntos sobre este tipo de preguntas, dar espacio a que la gente aporte cosas, ¿no? Queremos invitaros a que hagáis preguntas en voz alta con nosotros. Y eso tendrá muchas maneras, cosas que me imagino son entrevistas, queremos tener invitados, vamos a tratar temas concretos, algunas de las preguntas que hemos mencionado hoy. Ir a razonar con vosotros, invitaros a que podáis mandarnos propuestas. Qué bien. Cuando miro la cultura veo mucha confusión. Veo mucha confusión y muchas preguntas, quizá preguntas que no se hacían antes, pero que empiezan a ser más y más latentes. Pensamos en el transhumanismo, pensamos en inteligencia artificial. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué nos hace de verdad humanos? ¿Podemos robotizarnos? ¿Cuánto podemos empujar los límites de la moralidad? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Quién decide? ¿Quién nos gobierna? ¿Hasta qué punto cedemos a nuestras libertades? ¿Qué es la libertad? La política realmente, aunque es un paraguas enorme, pero en última instancia está respondiendo, al menos cada rama política, de una forma distinta. Y estas preguntas son absolutamente necesarias hacerlas y mucho más importante responderlas, porque van a definir todo. Si pensamos en la Alemania nazi de hace unas décadas, estas preguntas eran de vital importancia, eran de vida o muerte. Da igual matar a 6 millones de escarabajos, de la misma forma que da igual matar a 6 millones de judíos, porque son judíos. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el valor de las personas? Hoy en día contamos con más de 30 millones de esclavos en el mundo. Personas que estamos tratando como subhumanos, como productos, como cosas que consumir. Estas preguntas son de absoluta relevancia y de vida y muerte. Si hablamos de los refugiados, 3 panes de lo mismo, ¿no? Si podemos por lo menos aportar nuestro granito de arena en este podcast y hablar de cómo desde la fe cristiana se responden estas preguntas y sin miedo a afrontarlas de cara, para mí va a ser un viaje muy emocionante, donde espero poder aprender mucho, tanto de las preguntas que vayan llegando como de lo que vayamos sacando aquí, y una oportunidad, como digo, para seguir avanzando en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Pues esperamos que nos sigáis acompañando en este viaje que emprendemos y que empezamos hoy, y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Recordad que si tenéis preguntas que queréis hacer en voz alta, nos podéis escribir sin problema o mandarnos un audio a info@fundacionrz.es. Pues ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Y hasta la próxima. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionrz.es.